Ritual del vaso de agua para que me llame. La comunicación entre dos almas no es un evento azaroso que depende de la buena voluntad o del capricho de los astros, sino una transmisión de impulsos eléctricos y emocionales que viajan a través de un tejido invisible que todo lo conecta. Cuando alguien que deseas no te llama, cuando el silencio se convierte en un muro de piedra entre tu realidad y la suya, no es porque la conexión no exista, sino porque el canal está obstruido por el ruido del ego, la indiferencia o el miedo. La senda del poder no te enseña a pedir clemencia ni a esperar sentado a que el otro decida recordarte, te otorga las herramientas para intervenir directamente en su flujo de pensamientos, utilizando el elemento agua como un conductor de alta fidelidad. El agua tiene memoria, el agua tiene peso y, por encima de todo, el agua tiene la capacidad de transmitir tu voluntad directamente al centro de su psique, creando una sed de ti que solo podrá ser saciada a través del contacto físico o digital. Para iniciar este rito de compulsión, debes despojarte de la idea de que estás realizando un acto de desesperación. En la magia operativa, la desesperación es un repelente. Debes actuar con la frialdad de un ingeniero que reconecta un cable roto. Necesitarás un vaso de cristal totalmente transparente, sin tallados, sin dibujos, sin marcas de uso cotidiano. Este vaso será el receptor de tu señal y el útero de tu comando. El cristal debe estar impecablemente limpio, pues cualquier mancha actuará como una distorsión en la señal que vas a enviar. Llenarás este vaso con agua mineral, o preferiblemente agua de lluvia recolectada en una noche de luna, dejando exactamente 2 dedos de espacio antes de llegar al borde. Este espacio es vital, pues es el vacío que generará la succión metafísica necesaria para que el otro sienta la urgencia de buscarte. El siguiente elemento es el vehículo del nombre. Conseguirás un trozo de papel de seda de color blanco, un material lo suficientemente fino para que el agua pueda penetrar sus fibras con rapidez pero lo suficientemente resistente para sostener el trazo de tu pluma. Con tinta roja, el color del deseo, la sangre y la acción marciana, escribirás el nombre completo de la persona que debe llamarte. No escribas apodos ni diminutivos, necesitas la identidad legal, la vibración exacta con la que esa persona fue registrada en este mundo, pues ese es el código de acceso a su cuerpo astral. Debajo del nombre, trazarás una espiral que gire hacia el centro, representando el camino de regreso que sus pensamientos deben tomar hacia tu figura. Una vez escrito, doblarás el papel 3 veces hacia ti, siempre hacia ti, atrayendo su energía hacia tu centro de gravedad personal. La miel entra ahora en el proceso no para endulzar un romance idílico, sino para espesar la voluntad del objetivo. En la magia de compulsión, la miel actúa como un elemento retardante del pensamiento ajeno hacia otros temas, obligando a la mente del otro a quedarse pegada a la imagen de tu rostro. Tomarás una pequeña cantidad de miel con la yema de tu dedo anular de la mano izquierda, el dedo que conecta directamente con la vena del corazón, y ungirás el papel con el nombre. Mientras lo haces, debes sentir cómo tu propia esencia se mezcla con la de esa persona. No visualices una charla amistosa. Visualiza el momento exacto en que sus dedos tocan el teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su cara y la pulsación de su corazón acelerándose al escribir tu nombre. La visualización debe ser tan nítida que casi puedas oler su perfume o sentir el calor de su piel. Coloca el papel con el nombre en el fondo de un plato pequeño de porcelana blanca. Ahora, toma el vaso de agua con ambas manos y elévalo a la altura de tu boca. Vas a hablarle al agua. El agua es un receptor de frecuencias sonoras y tu voz es el decreto que la programará. Dirás el nombre de la persona 3 veces con una voz firme, de mando, nunca de súplica. Ordenarás que sus pensamientos se vuelvan turbios y pesados cada vez que intente pensar en algo que no seas tú. Dirás que el agua que sostiene su imagen le traerá inquietud, que el aire que respira le sabrá a tu nombre y que el silencio de su habitación le gritará tu presencia hasta que el impulso de llamarte sea más fuerte que su orgullo o su olvido. Al terminar, vierte un poco de esa agua sobre el papel que está en el plato, humedeciéndolo completamente para que el nombre empiece a disolverse en el elemento. Aquí es donde el rito entra en su fase de presión hidráulica. Vas a colocar el vaso lleno de agua boca abajo sobre el plato que contiene el papel mojado. Para hacer esto con éxito, debes poner el plato encima del vaso y, con un movimiento rápido y decidido, darle la vuelta a todo el conjunto. Si lo haces correctamente, el agua quedará atrapada dentro del vaso por la presión atmosférica, creando un vacío sellado. Este vacío es la representación física de la angustia que sentirá la otra persona. En la tradición oculta mediterránea, se dice que al invertir el agua sobre el nombre de alguien, le estás robando el aire de su paz mental. Mientras el vaso permanezca invertido, la persona sentirá una presión inexplicable en el pecho, una falta de concentración y una necesidad obsesiva de aliviar esa tensión. Y la única forma de aliviarla será rompiendo el silencio contigo. El lugar donde coloques este vaso determinará la velocidad de la llamada. Debe estar en un lugar oscuro, alejado de la luz del sol y donde nadie pueda verlo ni tocarlo. La oscuridad preserva la carga magnética del rito, mientras que la luz solar tiende a disipar las energías de compulsión. Un armario, debajo de tu cama o un rincón olvidado de tu habitación son lugares ideales. Es imperativo que el vaso no sea movido.
Si el sello de agua se rompe y el aire entra en el vaso antes de que la llamada ocurra, el rito se anulará y tendrás que empezar de nuevo desde cero con elementos limpios. La integridad del vacío es la integridad de tu éxito. Durante los días en que el vaso permanezca invertido, debes practicar el desapego absoluto. Esta es la parte más difícil para el operador neófito. Si revisas tu teléfono cada 5 minutos, si te conectas para ver su última hora de actividad o si le escribes tú, estarás rompiendo el flujo de la corriente que el ritual ha generado. La magia necesita espacio para manifestarse. Tu ansiedad es como una interferencia en la radio. Si tú emites desesperación, la persona recibirá esa señal y se sentirá repelida en lugar de atraída. Debes actuar como si ya supieras que la llamada es un hecho inevitable, como si estuvieras simplemente esperando la entrega de un paquete que ya ha sido enviado. El poder reside en la certeza, no en la vigilancia. Observa cómo el agua dentro del vaso puede empezar a mostrar señales. A veces aparecen pequeñas burbujas que suben desde el papel hacia la base del vaso. En la hidromancia de atracción, estas burbujas representan los pensamientos de la persona que están siendo movilizados por el rito. Si las burbujas son muchas y rápidas, la comunicación es inminente. Si el agua se enturbia debido a la reacción de la miel y el papel, significa que hay una resistencia interna muy fuerte en el objetivo, pero que la presión del ritual está trabajando para romperla. No te asustes por los cambios físicos en los elementos, son simplemente la traducción de la lucha energética que ocurre en el plano invisible. Este rito tiene un tiempo de maduración. Generalmente, el efecto de compulsión alcanza su pico máximo a las 72 horas. Es en ese tercer día cuando la persona suele experimentar el nivel más alto de inquietud. Puede que intente distraerse con otras actividades, pero tu imagen aparecerá en su mente de forma intrusiva, como un susurro constante que no puede silenciar. La miel hará que sus recuerdos sobre ti sean vívidos y placenteros, mientras que el vacío del vaso hará que tu ausencia sea insoportable. Es una combinación letal de placer y dolor que solo se resuelve a través de la comunicación. Cuando recibas la llamada o el mensaje, no debes saltar de inmediato con la euforia de quien ha ganado una batalla. Mantén la calma. Has movido los hilos de la realidad y ahora estás viendo el resultado. En cuanto la comunicación se haya establecido de forma clara, debes proceder a desmontar el ritual. Es un error grave dejar el vaso invertido una vez que el objetivo ha sido alcanzado, pues la presión excesiva podría convertirse en una obsesión tóxica o en una reacción de enfado posterior por parte del otro cuando su mente recupere su equilibrio natural. Para finalizar, lleva el vaso y el plato a un fregadero. Con cuidado, levanta el vaso permitiendo que el agua fluya y el vacío se rompa. Mientras el agua corre, siente como la tensión se libera también de tu propio pecho. Lava el vaso con abundante agua corriente para borrar cualquier rastro de la programación anterior. El papel con el nombre, que ahora estará deshecho y empapado, debe ser enterrado en una maceta o en el jardín. Al entregarlo a la tierra, estás permitiendo que la energía del encuentro se estabilice y crezca de forma natural, transformando la compulsión inicial en una comunicación que pueda florecer sin la necesidad de la fuerza. La senda del poder no es para aquellos que temen a su propia sombra, sino para quienes comprenden que la voluntad es la única ley verdadera en este plano. El vaso de agua es un recordatorio de que somos seres fluidos, interconectados por corrientes que la mayoría ignora. Has aprendido a navegar esas corrientes, a usar la presión del vacío y la memoria del agua para atraer hacia ti lo que por derecho de deseo te pertenece. Camina ahora con la seguridad de quien sabe que su voz no se pierde en el vacío, sino que resuena en el agua de la vida de aquellos que elige tocar. El silencio se ha roto, el canal está abierto y tu palabra tiene ahora el peso de la marea que siempre regresa a la orilla.